Han pasado 15 años desde que escuché su voz decirme mamá sin veneno escondido entre las sílabas. 15 años desde que Romina salió por esa puerta sin mirar atrás, llevándose su rabia, su maleta y todo lo que alguna vez fuimos. Al principio dejé la luz del porche encendida cada noche, por si acaso. Me decía que tal vez volvería cuando se le pasara el enojo, cuando entendiera que todo lo que hice fue por su bien. Pero los días se volvieron meses, y los meses años, y la bombilla del porche se fundió más de una vez sin que nadie regresara a casa. Las primeras fiestas fueron las más duras. Poner un lugar extra en la mesa con la esperanza tonta de escucharla llegar tarde, como en los viejos tiempos, diciendo que se la había hecho tarde, que se había perdido. Después de un tiempo, el mantel dejó de tener una esquina doblada para ella. Cuando Damián enfermó, le dejé un mensaje, apenas una línea en el contestador: tu papá pregunta por ti. No hubo respuesta. Cuando murió, lo intenté otra vez. Silencio. Ni una flor. Ni un texto. Nada. Me volví buena llenando el silencio con rutinas. El mercado los jueves, misa los domingos, las plantas, los libros, los tés. Pero nada llena como una hija, ni siquiera los recuerdos. Guardé sus fotos en una caja de galletas y solo dejé una enmarcada en el pasillo. Romina con su uniforme de secundaria, flauta en mano, sonriendo como si la vida apenas empezara. La limpiaba cada semana como quien riega una esperanza seca. La gente dejó de preguntar por ella. En la iglesia, al principio me daban palmaditas y decían que los hijos regresan. Luego solo asentían con respeto, como se hace con las viudas. Aprendí a responder con una sonrisa breve. Aprendí a no esperar. Hasta que un martes por la tarde, mientras preparaba té, sonó el teléfono. Al ver el nombre en la pantalla, se me enfrió el cuerpo como si el invierno hubiera entrado por la ventana abierta. No me atreví a contestar de inmediato. Pensé que era un error, una broma cruel. Pero el nombre seguía ahí, claro y firme, como si el tiempo nunca hubiera pasado. La mano me temblaba cuando por fin deslicé el dedo para contestar. El silencio del otro lado duró apenas un par de segundos, pero sentí que me empujaba hacia un abismo sin fondo. Entonces la escuché. Hola, mamá. Así, sin más. Como si no hubieran pasado 15 años. Como si la última vez no me hubiera dicho que era puro ruido y que necesitaba silencio para poder respirar. Su voz sonaba ligera, casi dulce. No había rencor, ni duda, ni siquiera tensión. Era la voz de alguien que llama para ponerse al día, no de una hija que se fue sin despedida. Me quedé de pie en medio de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja y las rodillas flojas. No pude responder de inmediato. Ella llenó el espacio con palabras suaves, que había estado pensando en mí, que sabía que había pasado mucho tiempo, que le encantaría verme. Dijo que tenía un hijo, Tiago, y que él también quería conocerme. Pronunció su nombre con ternura, como si supiera que eso suavizaría el filo del abandono. O tal vez pensó que un nieto era una llave que abría cualquier puerta. Dijo que vendrían a visitarme el fin de semana, si yo estaba de acuerdo. Asentí, aunque ella no podía verme. Murmuré algo como: claro, será un gusto. No sé si me creyó. Después de colgar, me quedé en silencio, mirando por la ventana hacia el jardín. Las bugambilias estaban secas, la fuente detenida. Había tanto tiempo acumulado en esas paredes que su voz parecía un eco de algo que ya no existía. Pero aún así, una parte de mí quería creer. Quería imaginar que ese mamá no venía cargado de intenciones escondidas. Fui al cuarto de huéspedes. Quité las fundas viejas, sacudí las cortinas. Cambié las sábanas como si se tratara de un ritual antiguo. Coloqué la colcha azul que bordó mi madre, como una ofrenda silenciosa. Luego puse agua a hervir y abrí el cajón donde guardo los tés buenos, los que no uso con cualquiera. Sentía los pensamientos correr como si no supieran hacia dónde ir. Tal vez no era una reconciliación, pero era algo. Algo que empezaba justo cuando decidí no buscarlo más. Y ChatGPT. Unas semanas antes de que Romina llamara, me detuve en una gasolinera de paso. Había salido al pueblo por baterías y un poco de pan dulce. Fue uno de esos días en que todo parece demasiado rutinario para recordar,
salvo por un impulso que no supe explicar. Compré un billete de lotería, uno solo, con el cambio que me sobró. Ni siquiera miré los números al salir. Lo dejé en la mesa de la cocina, debajo de una revista vieja, y ahí quedó por 3 días sin que le prestara atención. Lo raspé con el cuchillo de mantequilla una mañana, mientras servía agua para el té. Estaba a punto de tirarlo, pero los números me hicieron fruncir el ceño. Pensé que había leído mal. Fui por mis lentes. Volví a leer. Luego lo volví a leer una tercera vez. 100 millones de pesos. Me quedé sentada, con el boleto extendido sobre el mantel, sin poder moverme. No grité. No lloré. Solo lo miré, como si pudiera desaparecer si parpadeaba. No se lo conté a nadie. Ni a mi hermana, ni a las mujeres del grupo de lectura. Llamé a Tomás, el abogado que había manejado los papeles de Damián cuando murió. Él vino al día siguiente, en silencio, sin preguntas que no hiciera falta responder. Lo cobramos discretamente, con una cuenta protegida y sin intermediarios. Tomás firmó con la misma calma con la que lo vi despedirse de mi esposo en el hospital. No compré coche nuevo. No renové la casa. Seguí regando mis plantas, horneando el mismo pan con harina barata, escuchando mis discos antiguos. Solo hice una donación en nombre de Damián a la fundación que ayudaba a niños con cáncer. Sentí que, de alguna manera, él estaría orgulloso. Tomás me ofreció contactos, sugerencias, posibilidades. Le agradecí, pero no tomé ninguna. No quería que nada en mi vida cambiara todavía. Quería sentir que se movía dentro de mí sin que nadie lo empujara. Fue exactamente 12 días después cuando sonó el teléfono con el nombre de Romina en la pantalla. Lo supe en el estómago, antes de pensar cualquier cosa lógica. Supe que no era coincidencia. Pero aún así, contesté. Y aún así, limpié el cuarto de huéspedes. Y cuando escuché a Tiago decir abuelita en la puerta, me obligué a no pensar en números, ni en boletos, ni en casualidades. Cuando escuché el timbre esa tarde, el corazón me dio un salto. Caminé hacia la puerta con pasos lentos, como si aún tuviera tiempo de echarme atrás. La abrí, y ahí estaba, Romina, de pie frente a mí, con un abrigo beige, el cabello más claro de lo que recordaba y una sonrisa pequeña, contenida. A su lado, un niño de unos 8 años me miraba con los ojos muy abiertos, sin miedo, sin juicio. «Tiago», dijo ella, «esta es tu abuelita». El niño me observó por un segundo y luego me sonrió, tímido, como si supiera que eso bastaba. Extendí la mano, pero él me abrazó directamente. No con fuerza, sino con una ternura que me desarmó. Sentí el calor de sus brazos finos y la suavidad de su mejilla contra mi blusa. Romina no dijo nada, solo miró la escena como desde afuera, con esa misma sonrisa discreta que no terminaba de llegar a sus ojos. Pasamos al comedor. Le ofrecí un vaso de agua con rodajas de limón y pan recién horneado. Tiago se sentó derecho, educado, pero sus ojos no dejaban de recorrer la casa. Se detuvo en los marcos del pasillo, en la repisa de madera, en la foto de Damián. ¿Ese era tu esposo?, preguntó, señalando el retrato. Sí. Se llamaba Damián. Se ve buena gente. Solté una risa suave. Nadie había dicho eso de él en voz alta desde hacía mucho tiempo. Durante la merienda, Tiago me preguntó si el pastel de limón lo había comprado o si lo había hecho con manos de verdad. Respondí que con las mías, y él asintió satisfecho. Más tarde, quiso saber si tenía rompecabezas. Fuimos al closet del pasillo, y encontré una caja vieja con uno de 100 piezas. Se sentó a la mesa y se concentró en armarlo con una calma asombrosa. Romina lo miraba de vez en cuando, pero sus ojos no estaban en las piezas. Escaneaban el papel tapiz, los muebles, los detalles. Su tono de voz era suave, pero cada palabra tenía el cuidado de quien no quiere resbalar. Cuando dijo que la casa era acogedora, sentí una alerta leve en la nuca, esa que no viene del oído, sino del instinto. Al día siguiente, Romina se levantó temprano y preparó café como si siempre lo hubiera hecho. Se movía con familiaridad en mi cocina, pero cada movimiento tenía un aire cuidadoso, casi medido. Me ofreció una taza, y mientras me la tendía,
Comentó lo bien conservada que estaba la casa. Tiene ese encanto vintage que ahora es difícil de encontrar, dijo, paseando la mirada por el solarium. Y con este terreno, debe valer bastante, ¿no? No respondí de inmediato. Le di un sorbo al café y asentí con neutralidad. Ella sonrió, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Luego mencionó que el mercado inmobiliario estaba por las nubes, que encontrar un lugar cerca de la escuela de Tiago era casi imposible. Joaquín y yo llevamos meses buscando algo, añadió. Pero con los precios como están, bueno, no ha sido fácil. Asentí otra vez. Escuchaba sus palabras, pero también el ritmo con el que la soltaba, como si cada una fuera un paso cuidadosamente calculado sobre terreno inestable. Estábamos pensando que quizá, si se pudiera contar con una ayudita, dijo bajando la voz, mirándome de reojo. Nada grande. Solo para el enganche de algo modesto. No dije nada. Mi taza estaba casi vacía, y la apoyé con calma sobre el platito. Es solo una idea, dijo rápidamente, como si no quisiera parecer insistente. No por nosotros, sino por Tiago. Él necesita estabilidad. Había una pausa que no terminaba de llenarse, así que la llenó con otra propuesta. También podrías considerar un fideicomiso. Algo que quede para él. No tendrías que preocuparte por detalles. Solo asegurarle un futuro. Puso su mano sobre la mía. Sus dedos eran suaves, su voz también. Pero la mirada seguía escaneando el cuarto. Yo respiré hondo. No era la primera vez que alguien disfrazaba necesidad de afecto, pero sí la primera vez que me dolía así. Al fondo, Tiago reía en el patio con una rama en la mano, corriendo detrás de una mariposa como si fuera lo más importante del mundo. Romina miró hacia él, luego volvió a mirarme. No dijo más. No necesitaba decirlo. Ya lo había dicho todo. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché la voz de Romina desde el cuarto de huéspedes. La puerta no estaba completamente cerrada, y esta casa, con sus paredes antiguas, guarda los sonidos como si los coleccionara. No fue que quisiera escuchar. Fue que sus palabras, al principio apenas un murmullo, se volvieron imposibles de ignorar. Ya casi firma, dijo. No, no sospecha. Está tranquila. Todo bien. Dejé de revolver la olla. Mis manos seguían sobre la cuchara de madera, pero ya no se movían. Sentí un nudo cerrarse en mi pecho. La voz de Romina bajó un poco más, y aunque no pude entender cada palabra, la intención estaba clara. Hablaba de papeles, de tiempos, de asegurarse que no se eche para atrás. Luego, más suave todavía. Sí, ella cree que es por Tiago. Cerré la perilla de la estufa y me senté, con las manos aún tibias del vapor. No me moví. No lloré. Solo me quedé ahí, quieta, con la certeza creciendo dentro de mí como una raíz amarga. No sentí rabia, al menos no todavía. Sentí algo más hueco. Una especie de silencio que no era el mismo de antes, sino uno más denso, más consciente. No la confronté. No entré a decirle que lo había escuchado todo. Sabía que negaría, que buscaría una nueva manera de rodear la verdad con palabras suaves. No quise oír más explicaciones vacías. En vez de eso, comimos en silencio. Ella hablaba de trivialidades, de lo bonito que era el clima, de lo rápido que crecía Tiago. Yo asentía, sonreía apenas, sin decir lo que sabía. Más tarde, lavé los platos sin prisa. La cocina estaba en calma, solo el sonido del agua cayendo y la respiración suave de Tiago dormido. Romina dijo buenas noches desde el pasillo, su voz igual de ligera que siempre. Yo respondí con amabilidad. Esa noche, en lugar de cerrar la puerta de mi habitación, me senté a escribir. No un mensaje, ni una nota. Una carta. Una de esas que se escriben cuando ya no queda nada más honesto que poner en palabras lo que una se ha estado guardando por años. Empecé la carta con su nombre. Solo eso. Romina. Escrito con trazo firme, sin adornos. Me quedé mirando esa palabra como si no la hubiera dicho en años. Y en realidad, no la había dicho. No en voz alta.
no sin nudo en la garganta. Luego escribí sobre ella. Sobre la niña que se negaba a usar calcetas aunque hiciera frío, que lloró desconsolada cuando un pajarito se estrelló contra la ventana y no volvió a levantarse. Escribí sobre cómo se metía en mi cama las noches de tormenta, no por miedo a los truenos, sino porque decía que mi respiración la calmaba. Le conté que esperé. Cada año, cada cumpleaños, cada Navidad. Le dije que nunca dejé de dejarle un espacio en mis pensamientos, incluso cuando ella borró el mío de su vida. Que cada vez que llegaba el otoño, el sonido de las hojas secas me devolvía a esa tarde en que salió por la puerta con la maleta arrastrando su rabia. Le dije también que gané la lotería. Que tengo más dinero del que jamás imaginé. Pero que eso no cambia nada. No borra los silencios. No compra recuerdos. No llena los huecos. Que no pienso usarlo para construir una relación falsa, ni para premiar una visita con condiciones. Que no necesito que me quieran por lo que tengo, ni que me sonrían con la boca mientras los ojos buscan cuánto pueden llevarse. Le dije que no era por rencor, ni por orgullo. Solo por claridad. Por respeto a lo que alguna vez fuimos. Que esta es la única herencia que podía dejarle. La verdad. Doblé la hoja con cuidado, como si aún pudiera herirla si lo hacía con brusquedad. Fui al estante del pasillo y tomé el libro que Tiago había dejado olvidado, un atlas de lugares escondidos. Lo abrí y metí la carta entre sus páginas. Luego lo envolví en papel de estraza y escribí su nombre al frente. A la mañana siguiente, fui a la oficina de correos del pueblo. Cuando la empleada me preguntó si quería rastreo, negué con la cabeza. No hace falta, dije. Llegará donde debe. Y esa tarde, cuando regresé a casa, el silencio me recibió con una calma nueva, casi como si me dijera que lo que venía después ya no me pesaría igual. Sonó el teléfono cuando ya anochecía. Era su número. Lo supe antes de mirar la pantalla. Contesté sin decir nada. Al otro lado solo se oía su respiración, agitada, entrecortada, como si hubiera estado corriendo o llorando. Quizás ambas cosas. «Crees que eres muy sabia, ¿verdad?», dijo al fin, sin saludar. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque sentí que lo que necesitaba decir todavía no había llegado. «¿Crees que esa carta te hace mejor madre? ¿Una especie de mártir emocional?». Su voz temblaba, pero no de tristeza. Temblaba de rabia contenida, de algo que se había estado acumulando desde que leyó la última línea. «No estoy intentando ser nada, Romina», le dije. «Solo fui honesta». ¿Eso fue honestidad? ¿O fue venganza bien escrita? ¿Crees que volví arrastrándome por dinero? ¿No volviste? Su silencio dolió más que un grito. Era un silencio herido, pero también ofensivo, como si le costara aceptar que yo la hubiera visto con claridad. «No tienes idea de lo que ha sido mi vida», dijo al fin, con la voz quebrada. «No puedes sentarte en tu casa perfecta a juzgarme como si entendieras». «Tienes razón», le dije. «No conozco tu vida. Pero conozco la mía. Sé lo que sentí al poner un plato para ti cada día de acción de gracias. Sé lo que fue dejar mensajes cuando tu padre se estaba muriendo y no recibir ni una señal. No puedes soltar el pasado», espetó. «Te quedaste atrapada allá». «Ya lo solté», respondí. «Por eso escribí la carta. No para herirte. Solo para decir lo que nadie se atrevió a decir nunca». Hubo una pausa más larga. Una de esas que uno sabe que van a terminar mal. La escuché inhalar profundamente. «Eres fría», murmuró. «Tú crees que estás por encima de todo, pero en realidad estás sola, amargada». Abrí la puerta. «Romina», le dije sin alzar la voz. «Solo que no te gustó lo que había en la mesa». Y entonces colgó. Sin despedida. Sin ruido. Sin más palabras. Esa noche, cuando fui a cerrar las cortinas del pasillo, vi que Tiago había dejado su libro sobre el sofá. Lo tomé con cuidado y, al abrirlo, la carta ya no estaba ahí. Después de que Romina colgó, no volvió a llamar. No hubo cartas, ni mensajes, ni siquiera un intento de explicarse. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de insistir, de esperar.
No era resignación, era algo más sereno. Una claridad que no dolía. Vendí la casa sin avisar a nadie. No hice ruido. Solo empaqué lo justo: el sillón favorito de Damián, algunas tazas de cerámica, los libros que había releído 1000 veces y la colcha que mi madre me dejó antes de irse. Lo demás lo doné o lo dejé atrás. Me mudé a una casa pequeña en la sierra, cerca de un lago de aguas quietas. Un tejado inclinado, un porche de madera y silencio, mucho silencio. Pero esta vez no era vacío, era un silencio que yo elegía. El tipo de silencio que no pesa, que respira contigo. Las primeras semanas me las pasé organizando libros, cocinando sin horarios, tomándote a medianoche si así lo quería. Caminaba descalza por la cocina y dejaba la ventana abierta sin temor a que nadie entrara ni saliera sin permiso. Un miércoles, conocí a 3 mujeres del pueblo en la tiendita. Me invitaron a tomar té esa misma tarde y desde entonces lo hacemos cada semana. Hablamos de libros, de lo absurdo que es volver a salir con alguien después de los 60, de los dolores que una ya no intenta explicar. Nadie pregunta qué dejé atrás. Y yo no siento necesidad de contarlo. Con el tiempo, me ofrecí como voluntaria en la biblioteca. Acomodo estantes, recomiendo lecturas a los niños, organizo los libros por color aunque nadie me lo pida. El trabajo es simple, pero me llena. Me da forma. Me da ritmo. Una tarde, mientras colocaba una colección de cuentos junto a la ventana, vi llegar un sobre amarillo con letras infantiles en la parte frontal. La bibliotecaria lo dejó sobre el escritorio sin decir nada, solo sonrió. Yo lo tomé con manos tranquilas, pero el corazón ya sabía a quién pertenecía. Reconocí el sobre apenas la bibliotecaria lo dejó sobre el escritorio. Era del tipo escolar, de esos que los niños llevan en la mochila con tareas arrugadas y notitas de último minuto. No tenía remitente, pero el nombre estaba escrito con lápiz, en letras grandes, torcidas, con la concentración que solo un niño pone al escribir algo importante. Lo abrí con manos firmes. Dentro, una hoja doblada en 4. Al desplegarla, me invadió el olor tenue del crayón, ese aroma que de pronto abre la memoria como si alguien la empujara suavemente desde atrás. El dibujo me miraba desde el papel con una ternura que no supe contener. Éramos él y yo. 2 figuras tomadas de la mano. Él con sus brazos largos, una sonrisa de lado, yo con el cabello blanco y un vestido que él debió imaginarse, porque no lo había visto. Encima, un corazón rojo flotaba entre nubes desiguales, y a un costado, casi al borde, mi taza amarilla dibujada con tanto detalle que parecía real. No había muchas palabras. Solo 2, escritas en la parte inferior. Te extraño. Nada más. Sin fecha, sin firma, sin explicaciones. Me quedé un largo rato con la hoja en las manos. No lloré. Solo dejé que el papel se templara entre mis dedos, como si necesitara absorber el calor que guardaba. Sentí algo moverse adentro, algo suave. Lo colgué en la pared sobre el escritorio, justo al lado de la foto vieja de Damián con su sombrero de jardín. Se veían bien juntos. Él, siempre tan paciente, el dibujo, tan lleno de vida. Me senté frente a ellos con una taza caliente entre las manos y me permití respirar con calma, como si apenas ahora me estuviera acostumbrando a esta nueva forma de estar en el mundo. Esa noche dormí con la ventana entreabierta. El viento entró despacio, acariciando las cortinas, y en la oscuridad me pareció escuchar una risa lejana. Al día siguiente, desperté temprano con la idea clara de escribir algo que no tuviera destinatario. Solo palabras sueltas, suyas, mías, de nadie. A veces pienso que el dinero no trajo a mi hija de vuelta, pero sí me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta, a mí misma. No fue inmediato, ni evidente. No vino con grandes decisiones, ni con gestos de triunfo. Fue lento, como cuando se seca una herida que ya no supura pero sigue doliendo sin hacer ruido. Con ese dinero, podría haber comprado una casa más grande, llenado los espacios vacíos con objetos nuevos, decoraciones sin historia, lujo sin alma. En cambio, elegí lo pequeño, lo suficiente. No por resignación, sino porque aprendí que lo que realmente importa no se acumula en cuentas bancarias. Se siembra con tiempo, con escucha, con honestidad.
Romina no volvió. No volvió con cartas, ni con excusas, ni con una segunda oportunidad. Y aunque a veces su ausencia sigue pesando en ciertas tardes largas, ya no la cargo como una deuda. Aprendí que el amor no se demuestra soportándolo todo, que no es prueba de afecto dejarse romper una y otra vez esperando gratitud a cambio. Amar no es perderse, ni pagar con silencio lo que no se quiere decir en voz alta. Amar es saber cuándo abrir la puerta y cuándo cerrarla sin culpa. Tiago dejó algo en mí que no esperaba, la posibilidad de seguir queriendo sin miedo. Su dibujo, su sonrisa, su forma de mirar la casa como si fuera un mundo nuevo, me enseñaron que el afecto no siempre necesita instrucciones. A veces basta con estar, con escuchar, con dejar espacio para que el otro exista sin condiciones. La paz llegó sin anunciarse. Un día noté que ya no esperaba nada más, que no necesitaba reconciliaciones ni respuestas perfectas, que podía caminar descalza por la cocina sin sentir que estaba ocupando el lugar de alguien más. Esta es la herencia que decidí dejar. No en testamentos ni en cifras. En palabras, en elecciones, en el modo en que me habito. Vivir sin pedir disculpas por haber elegido la calma. Sin rencor. Sin dramatismo. Solo con verdad. Y mientras cuelgo una nueva hoja en la pared, escrita solo para mí, entiendo que a veces, lo más valioso que podemos dejar atrás no es lo que tenemos, sino lo que decidimos no cargar nunca más.